Buenas noches, aquí estamos con el paramédico. Muy buenas noches, soy el paramédico Jorge Ron. Estoy yendo a apoyarles aquí en tema de preguntas que están solicitando los compañeros que son estudiantes de la carrera de emergencias médicas. Ya, bueno, la primera pregunta es, teniendo en cuenta que las fracturas costales son muy peligrosas, usted como personal de salud, ¿cuáles son las fracturas torácicas más comunes teniendo como referencia el tórax inestable o la fractura costal múltiple? Bueno, sobre este tema tenemos que ver primero lo que es el mecanismo de lesión, del por qué se produce el traumatismo a nivel de tórax. Primero la cinemática, ¿no es cierto?, de por qué se produce. Luego podríamos verificar el tórax si tenemos un neumotórax simple, un neumotórax de atención, los signos tardíos de un neumotórax. Podemos también tener lo que es un taponamiento cardíaco por el traumatismo de tórax. Podemos tener un neumotórax abierto, un hemotórax, también podemos tener un hemoneumotórax. Tenemos que saber identificar cuál de estos está afectando el tórax y qué es lo que está comprometiendo, completando un examen físico y la examinación más detallada con exámenes para descartar cuál de estas mismas son. Ya, perfecto. Ahora, la segunda pregunta. La fractura esternal, al igual que la fractura de primeros arcos costales y escápula, son lesiones que implican traumatismos de alta energía. Por lo tanto, ¿cuál sería el procedimiento a seguir para poder realizar un tratamiento adecuado para estos casos? Igual primero ves el mecanismo de lesión de cuál se produce, dónde es el dolor y cómo va exacerbando con el movimiento el dolor del cuadro, ¿no es cierto? Cómo exacerba el cuadro del paciente y podemos inmovilizar ese tipo de, de fracturas que se presenten en el paciente. Podemos hacer un vendaje de igual forma en el paciente sin que haga mucha presión, pero se puede hacer la inmovilización, se tiene que hacer monitoreo de signos vitales, verificar que la parte del tórax, la parte de abdomen, la parte de lo que son escápulas y clavículas, no hay alguna deformidad, lo que hay de igual forma, lo que hay edema, y podemos, como les digo, inmovilizar estos miembros para el traslado a una casa de salud, ya sea tipo 2 o 3. Ya, como tercera pregunta, ¿en algún momento de su vida ha tenido un paciente con neumotórax de atención y cuál sería el manejo idóneo para esta emergencia? Ya, lo que el neumotórax de atención, de igual forma verificar el mecanismo de lesión del cual se produjo el neumotórax de atención. En el neumotórax de atención vamos a tener lo que son el murmullo vesicular disminuido, vamos a tener lo que es, estamos hablando de neumotórax de atención, también puede producirse lo que es una ingurgitación yugular como signo tardío de esto de aquí. Para tratar esto tenemos que hacer la descompresión torácica. Entonces tenemos que, para la descompresión torácica tenemos dos lugares, lo que es en el segundo espacio intercostal sobre la línea mediclavicular, que todavía es factible realizarlo, y en la parte de tensión prehospitalaria, que se puede manejar en el quinto espacio intercostal línea axilar anterior. ¿Ya? Cualquiera de estos dos podemos hacerle. Tenemos que hacer la descompresión con un catlón número 14 o 16 y posterior a ello, para el tratamiento del paciente tenemos que colocar oxígeno. Posterior a la descompresión. Antes de eso no, porque podríamos colapsar más el pulmón. ¿Cómo se maneja en atención prehospitalaria un taponamiento cardíaco? Ya. Cuando hablamos de taponamiento cardíaco, ¿no es cierto? Tenemos que verificar cómo se encuentra nuestro paciente, el mecanismo de lesión. Recuerden que en un taponamiento cardíaco tenemos lo que son ruidos cardíacos disminuidos, tenemos hipotensión y tenemos ingurgitación yugular. Sin embargo, para saber realmente que hay un taponamiento cardíaco tenemos que hacer una eco para verificar, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un taponamiento cardíaco hay que hacer lo que es la paralemia. En el taponamiento cardíaco se tiene que hacer lo que es la pericardiocentesis, sin embargo este procedimiento ya es netamente la parte hospitalaria. Sin embargo, ya les había explicado que tenemos que ver aquí los ritmos cardíacos, cómo se encuentran, la hipotensión del paciente y la ingurgitación yugular.
con que tengamos uno de estos tres, estaríamos hablando posiblemente de taponamiento cardíaco. Este necesita monitoreo de signos vitales y trasladar a una casa de salud tipo 2 y 3 para que le hagan el respectivo tratamiento. Ya, perfecto. Con eso hemos concluido con la entrevista a nuestro compañero paramédico, Jorge Guerrón. Le agradecemos en este caso por la entrevista brindada y el tiempo hacia nosotros. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.